En el día de hoy nosotros con la ayuda de Dios vamos a completar la serie que nosotros hemos estado desarrollando, no sé si recuerdan, que hemos estado hablando de las 4 advertencias finales que Jesús deja al finalizar su discurso que todos conocemos como el Sermón del Monte. Nosotros ya vimos de manera, un recuento general, vimos más o menos de qué se trata el Sermón del Monte, que Jesús está tratando de decir o enseñarle a sus discípulos y a la multitud que le acompaña, que está ahí junto a él. Y Jesús está tratando de más o menos enseñarle cuáles son las características que debe tener un cristiano y cuál es la vida que debe vivir un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Y así nosotros vemos cómo Jesús dice que un verdadero creyente, y esto es muy importante que nosotros lo retengamos durante toda esta reflexión, Jesús a lo largo de todo el Sermón del Monte está tratando de que tanto sus discípulos como los judíos que le escuchaban entendieran que no debían vivir para la justicia de los hombres, sino que deberían vivir para la justicia de Dios. Y él está diciendo que un verdadero creyente es aquel que vive para la justicia de Dios y no para la justicia de los hombres. Jesús establece que la justicia de los hombres y la justicia de Dios opera de manera diferente, porque la justicia de Dios o la justicia de los hombres es una justicia muy limitada. La justicia de los hombres solamente se limita a juzgar las obras externas, lo que puede ver de usted y de mí, nuestro comportamiento, nuestra conducta, las cosas que hacemos. La justicia del hombre solo puede juzgar eso. Y Jesús está tratando de decirle a sus discípulos y a estos judíos que la justicia de Dios va más allá de juzgar mi conducta o mi comportamiento, que la justicia de Dios juzga también la mente y el corazón. Por eso Jesús dice que un verdadero creyente es aquel que somete al cumplimiento de la ley de Dios no solamente lo que hace, no solamente lo que dice, sino también lo que piensa y lo que siente. Y nosotros vimos que Jesús, después de tratar todas estas cosas, por cuestión de tiempo no vamos a profundizar en ellas, pero después de tratar de todas estas cosas, Jesús entonces pasa a concluir su discurso y lo hace dejando 4 advertencias finales. Nosotros hemos ya hablado de las 3 primeras de estas advertencias y las voy a mencionar simplemente para que refresquemos la memoria. La primera de ellas es una advertencia en la que Jesús invita a todos los que le estaban escuchando en ese momento a entrar por la puerta estrecha, que es la puerta de la verdadera profesión de fe. Y esa reflexión nosotros la podemos encontrar en el capítulo 7 de Mateo. Estamos en el capítulo 7 de Mateo, en los versos 13 y 14. Y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está haciendo aquí una invitación a entrar por la puerta estrecha que conduce al camino angosto que lleva a la vida eterna. Y dice Jesús que es una puerta estrecha porque es una puerta de difícil acceso, una puerta a la que todos pueden acceder con facilidad. Y es una puerta que conduce a un camino angosto, que es un camino lleno de sacrificios, lleno de privaciones, un camino que representa la vida de un verdadero creyente, sometida a la voluntad de Dios. Un camino que significa una vida en santidad, apartada del pecado y de los placeres terrenales que ofrece este mundo. Así que Jesús le está diciendo, bueno, este es un camino estrecho, este es un camino difícil, un camino de sacrificios y privaciones, pero este es un camino que conduce a la vida eterna. Pero Jesús habla también de que hay otra puerta, que es la puerta por la que nosotros no debemos entrar. Jesús dice que hay una puerta ancha, es una puerta de fácil acceso que conduce a un camino espacioso, un camino cómodo, un camino sin sacrificios y sin privaciones, un camino de placer, un camino que representa una vida sin sometimiento a la voluntad de Dios y por lo tanto una vida sin santidad y llena de pecado. Y Jesús dice, bueno, este es un camino espacioso, este es un camino cómodo, este es un camino fácil, pero este es un camino que lleva a la condenación eterna. Así que Jesús establece una clara diferencia entre ambas puertas, no solo por el hecho de que una conduce a la vida eterna y otra a la condenación, sino porque una puerta, por una de estas puertas son pocos los que entran y por otra son muchos
los que entran. Son pocos los que están dispuestos a vivir una vida de sacrificio, a padecer las vicisitudes y las aflicciones del camino angosto, mientras que son muchos los que prefieren transitar el camino espacioso y cómodo de una vida sin obediencia y sin sometimiento a la voluntad de Dios. Así que lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es que aquellos que entran por la puerta estrecha son verdaderos creyentes, mientras que aquellos que entran por la puerta ancha no son verdaderos creyentes. Y esto nos lleva a la segunda advertencia que hace Jesús. Y esta advertencia la hace Jesús a propósito de esta invitación de que entremos por la puerta estrecha. Y él está diciendo que al momento de escoger la puerta, al momento de entrar por esa puerta estrecha, nosotros tenemos que tener cuidado con un gran peligro. Y este gran peligro es el gran peligro de los falsos profetas o de los falsos maestros. Y nosotros vemos esta advertencia en los versículos que siguen al versículo 14 que vimos en la porción anterior, que son los versículos del 15 al 20, Mateo 7 del 15 al 20. Y dice estos versículos, guardaos, el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús nos advierte aquí que los falsos profetas constituyen un gran peligro a la hora de entrar por la puerta estrecha o de buscar la puerta estrecha, porque ellos nos van a confundir, ellos van a tratar de que nosotros entremos por la puerta ancha y no por la puerta estrecha. Jesús está advirtiendo sobre este gran peligro porque estos falsos profetas pueden hacernos pensar que estamos caminando por el camino correcto hacia la salvación, cuando en realidad estamos transitando el camino espacioso que nos va a conducir a la condenación eterna, hermanos. Ahora bien, Jesús nos dice que vamos a poder reconocer a los falsos maestros observando sus frutos. Porque los frutos de los falsos maestros, Jesús compara un falso maestro con un árbol malo que no puede dar buenos frutos. Y Jesús dice que los frutos de los falsos maestros no pueden ser buenos, tienen que ser frutos malos. Y que por sus frutos nosotros podremos reconocer a los falsos maestros. Pero Jesús también nos advierte de otro gran peligro. Y aquí entonces presenta su tercera advertencia. Y Jesús nos advierte del gran peligro de la falsa profesión o el autoengaño. Jesús dice que la falsa profesión o el autoengaño es un gran peligro que puede, al igual que los falsos profetas o los falsos maestros, puede hacernos escoger la puerta incorrecta. Y esta advertencia del peligro de la falsa profesión o el autoengaño, nosotros podemos verla en Mateo, en el mismo capítulo 7, en los versos que continúan, en el verso 21 al verso 23. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros vimos cómo en el momento que estudiamos esta advertencia, que reflexionamos acerca de ella, nosotros vimos cómo la falsa profesión o el autoengaño puede hacernos pensar que caminamos hacia la vida eterna cuando en realidad estamos caminando hacia la condenación perpetua. Así que vemos cómo Jesús habla del peligro de los falsos profesantes, personas que son engañadas por su propio corazón. Y quisiera compartir con ustedes cómo describe el pastor Sugel Michelén este tipo de personas. Él dice, son personas que viven y mueren engañadas, pensando que son cristianas sin serlo. Estos falsos profesantes descansan sobre una esperanza falsa, descansan en la ortodoxia de su profesión de fe, descansan en una supuesta atadura emocional a Cristo y en las muchas actividades religiosas en que están envueltos. Todo esto les da una falsa seguridad que no les permite ver que los frutos que emanan de la fe y el arrepentimiento no están presentes en sus vidas. La cuestión aquí, hermanos, es que el concepto errado del hombre respecto de para quién debe vivir, si para la justicia de Dios o para la justicia del hombre, es lo que lo lleva a autoengañarse. Es el hombre que sigue pensando
en que será juzgado conforme a su propia justicia y no conforme a la justicia de Dios. Y Jesús viene hablando de esto desde el inicio del Sermón del Monte. Piensa que su profesión verbal, Señor, Señor, y sus obras externas lo van a salvar. Por eso son muchos también los que en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero no van a poder, eso no será una justificación delante de Dios, porque ellos han puesto su confianza en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Jesús advierte que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hagan la voluntad del Padre. Los que creen en Cristo obedecen conforme a la justicia de Dios, no conforme a la justicia de los hombres. Y nosotros vimos que la obediencia a esa voluntad del Padre se traduce en frutos buenos. Y vimos que así como por sus frutos, nosotros vamos a poder identificar a los falsos maestros o a los falsos profesantes. Por sus frutos también nosotros vamos a poder, a los falsos profetas o los falsos maestros, también por sus frutos vamos a poder identificar a los falsos profesantes. Y a propósito de esta afirmación de que dar buenos frutos es una consecuencia de obedecer la voluntad de Dios, yo quisiera, creo que es oportuno aclarar que cuando el texto dice que solo aquellos que hagan la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos, el texto no está diciendo que el hombre será salvo por sus frutos, por sus obras o por su obediencia. Y esta cuestión es una cuestión a la cual yo quisiera que todos prestáramos una atención con detenimiento, porque hay una línea muy delgada entre ambas ideas, que si no distinguimos bien, puede confundirnos. Esencialmente, hermanos, nosotros no somos salvos ni por producir buenos frutos, ni por obedecer, ni por hacer la voluntad de Dios. Por nada de eso nosotros somos salvos, hermanos. Por nada de eso. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para con su muerte justificarnos a nosotros delante de Él por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Los frutos no sirven para alcanzar la salvación. Para lo que sí sirven los frutos es para conocer, para identificar quién es un falso profesante, quién es un falso maestro. Para eso sí sirven los frutos. Lo único que hacen los buenos frutos es identificarme como alguien que ha creído verdaderamente en Jesús y sobre quien la gracia de Dios ha sido puesta. Ahora bien, uno dice, ¿y cómo sabemos si en verdad hemos creído? ¿Cómo saben los demás si yo soy un verdadero profesante o soy un verdadero creyente? Bueno, Mateo 7:16 lo dice. Dice, por sus frutos los conoceréis. Así dice el texto, por sus frutos los conoceréis. Pero el texto no dice, por sus frutos se salvarán, o por sus frutos entrarán en el reino de los cielos. Así que hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, dando buenos frutos, no nos salva. Pero les permite a los demás y nos permite a nosotros mismos evaluar si realmente hemos creído en Jesús. Nos permite evaluar si realmente somos verdaderos profesantes. El que hace la voluntad del Padre es el que verdaderamente ha creído en Jesús. El pastor John Stott dice respecto de esta cuestión, esto, por supuesto, no es enseñar que el camino de la salvación o el camino para entrar en el reino de los cielos es mediante buenas obras de obediencia, puesto que todo el Nuevo Testamento ofrece la salvación mediante la pura gracia de Dios por medio de la fe. Lo que Jesús acentúa, sin embargo, es que aquellos que verdaderamente oyen el Evangelio y profesan la fe, siempre lo obedecerán, expresando sus fe mediante obras. Nosotros no podemos evaluar si una persona es realmente un creyente verdadero por la declaración de su boca, por lo que dicen sus labios, por sus emociones o por las muchas cosas que puede hacer en los distintos ministerios de la iglesia. Nosotros solo podemos probar la autenticidad de la profesión de fe de un creyente por la prueba palpable de su obediencia a la voluntad de Dios, que debe manifestarse mediante la producción de buenos frutos. ¿Y cuáles frutos? Frutos de amor, frutos de gozo, frutos de paz, frutos de paciencia, de benignidad, de bondad,
de fe, de mansedumbre, de templanza. La carta de Santiago, Jacobo, el medio hermano de Jesús, nos da quizás la mejor descripción de cuál es la función de los frutos. Y dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras, yo te mostraré mi fe mediante mis obras. La fe verdadera produce obras. Lo que me salva es mi fe en Cristo. Que si es una fe verdadera, va a producir buenos frutos que se traducen en hacer la voluntad de Dios. De tal modo que si alguien no tiene fe, no puede dar buenos frutos, no puede hacer la voluntad de Dios. La verdadera fe produce obras, pero las obras no producen fe. Y hoy nosotros vemos a muchos cristianos que entienden que por las cosas que hacen van a producir una convicción de fe que ellos no tienen, por lo menos en la mente de los demás. Y vemos muchos cristianos que hacen muchas cosas, que hacen aquí, que hacen allá, que están en este ministerio, que están en el otro, con la convicción de que eso va a generar una realidad de fe ante los demás. Pero las obras no producen fe. La forma natural como ocurre esto es que yo creo en Jesús y mi fe verdadera hace que yo produzca obras, que yo produzca frutos que testifican ante los demás y ante mí mismo que yo soy un verdadero cristiano. Pensar lo contrario es autoengañarnos, es vivir una falsa profesión de fe. Por eso Jesús hace esta tercera advertencia acerca del gran peligro que representa la falsa profesión o el autoengaño. Es un gran peligro que puede enfrentar una persona a la hora de escoger la puerta correcta. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ser falsos profesantes o con engañarnos a nosotros mismos. Así que de esta manera nosotros pasamos a la cuarta advertencia, que es el texto que queremos desarrollar en el día de hoy. Y esta cuarta advertencia está, pueden buscarla en sus Biblias si lo tienen, si la tienen a mano, en el mismo capítulo 7, en los versículos que continúan al versículo 23. En los versos que van del verso 24 al verso 27. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. En esta porción nosotros podemos ver cómo Jesús usa una parábola que todos conocemos como la parábola de los dos cimientos. Y Jesús usa esta parábola para ilustrar mejor la advertencia de la falsa profesión de fe que nosotros acabamos de ver y que está en los versos del 21 al 23. Jesús está usando esta parábola para ilustrar mejor esta advertencia del autoengaño o la falsa profesión de fe. Y notemos que en ambas porciones Jesús está hablando de creyentes. Jesús en ambas porciones está hablando de creyentes. En la porción anterior que va desde el verso 21 al 23, Jesús está hablando de personas que profesan con su boca que Él es su Señor. Mientras que en esta porción de los versos 24 al 27, Jesús habla de personas que oyen sus palabras. Y vemos aquí que Jesús está hablando en esta porción de personas que escuchan sus palabras, que las reciben, no las rechazan. O sea, que son personas que pertenecen a la comunidad cristiana, son personas que se reconocen como creyentes. Jesús no está hablando aquí de no creyentes o de incrédulos. En los versículos del 21 al 23 nosotros podemos ver cómo Jesús establece que hay dos tipos de creyentes o profesantes. Dice otra vez el pastor John Stott,
Mientras en el párrafo anterior, refiriéndose a los versos del 21 al 23, el contraste era entre dicho y hecho, ahora el contraste es entre oír y poner en práctica. Por un lado tenemos un creyente que es un falso profesante que dice, pero que no hace, que escucha, pero que no obedece. Mientras que por el otro lado tenemos a un creyente que es un verdadero creyente, que dice, pero que también hace, que escucha, pero que también obedece. Primero, así que Jesús está usando esta parábola, como ya dijimos, para ilustrar mejor la diferencia que hay entre dos tipos de creyentes o profesantes. Una diferencia de la cual él viene hablando desde el versículo 21, y probablemente él viene hablando desde el inicio del Sermón del Monte, porque como dijimos al inicio, todo el Sermón del Monte se traduce en establecer cuáles son las características que identifican un verdadero creyente, cuáles son las características que identifican la vida de un verdadero cristiano. Pero de manera especial, él viene hablando de esta diferencia entre el creyente falso y el creyente verdadero, aquí desde el verso 21. Primero habla de dos que dicen, y ahora está hablando, para ser más claro, ahora está hablando de dos que escuchan. Jesús entonces empieza a comparar estos dos tipos de creyentes o profesantes con dos tipos de constructores o edificadores. Dice Jesús que hay un creyente que escucha las palabras, sus palabras, que es como un constructor prudente, mientras que hay otro creyente que escucha sus palabras, que es como un constructor insensato. Y vamos a hablar un poquito ahora del constructor prudente. En Mateo 7:24, el primer verso que leímos de esta porción, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús inicia esta parábola de los dos cimientos diciendo que hay un tipo de creyente, un creyente que escucha las palabras que Jesús ha dicho y que las hace. Jesús entonces compara a este creyente con un constructor prudente que edifica sobre la roca. Y la idea que Jesús está tratando de transmitir es que este tipo de creyente que oye sus palabras y las obedece es un verdadero creyente. Y uno dice, ¿cuáles palabras? Las palabras, ¿de qué palabras está hablando Jesús aquí? Bueno, está hablando de las palabras que él ha dicho a todo lo largo del Sermón del Monte. Todo lo que Jesús ha venido diciendo, como ya dijimos, acerca de quién es un verdadero creyente, cómo podemos diferenciar un verdadero creyente. Sus palabras acerca de vivir sus vidas de cara a la justicia de Dios y no de cara a la justicia del hombre. Al decir sus palabras, Jesús se está refiriendo a las tres advertencias que nosotros acabamos de ver y que forman parte de estas cuatro advertencias que él deja al final de su discurso. Entonces, estas palabras son las palabras sobre escoger la puerta estrecha, las palabras sobre tener cuidado con los falsos profetas y de manera muy especial, las palabras acerca de cuidarse de la falsa profesión o el autoengaño. Por eso quizás nos tomamos un poquito más de tiempo viendo esta tercera, o haciendo un recuento de esta tercera reflexión que vemos en la porción de los versículos del 21 al 23 sobre el autoengaño y la falsa profesión, porque entre esta porción que estamos leyendo y esa porción anterior hay una relación muy estrecha, están digamos que muy conectadas. Y fíjense que mientras en el versículo 21 Jesús está diciendo que un verdadero profesante o creyente es aquel que no solo dice Señor, Señor, sino que va más allá y hace la voluntad del Padre. En el versículo 24 Jesús ahora dice que un verdadero creyente es aquel que no solo escucha, sino que obedece haciendo lo que escucha. Así que cuando Jesús habla del constructor prudente, se está refiriendo al creyente que escucha sus palabras y las hace, al creyente que se somete en obediencia a Cristo, a las palabras de Cristo. No está hablando de un simple oidor de la palabra, está hablando de alguien que es un oidor, pero que también es un hacedor de la palabra. Y Santiago, podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De tal modo que, así como aquellos que dicen pero no hacen, se engañan a sí mismos. Dice aquí Santiago
que en esta porción también los que escuchan, los que son oidores, pero no hacedores de la palabra, también se engañan a sí mismos. Ahí está la conexión entre ambos textos. El que dice pero no hace, se engaña a sí mismo. El que escucha pero no hace, también se engaña a sí mismo. Podemos decir, en cierto modo, que ambas enseñanzas de Jesús nos permiten, Él nos transmite en ambas enseñanzas la necesidad de cuidarnos, de no engañarnos a nosotros mismos, pensando que por profesar la palabra con nuestra boca o por escucharla, ya nosotros somos verdaderos creyentes y por lo tanto somos salvos. Y Jesús está tratando de que nosotros nos cuidemos de este gran peligro. Y ha utilizado ahora esta parábola de los dos cimientos para aclarar aún más lo que Él está diciendo acerca de esto. Jesús está diciendo que el creyente verdadero es aquel que escucha y pone las palabras que escucha en práctica. Y Jesús le compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre las rocas, sobre bases sólidas. Así que, en palabras llanas, un creyente verdadero es aquel que edifica su vida sobre las enseñanzas de Cristo. Es importante resaltar, nosotros deberíamos resaltar, es importante que observemos, que Jesús aquí usa la figura de la roca en los versos 24 y 25 para referirse a sus palabras y a sus enseñanzas. Aun cuando la Biblia, digamos que en muchas ocasiones se refiere a la roca, para hablar de Cristo o para hablar de Dios, y nosotros lo podemos ver eso en varios textos de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 3, 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Y Salmos 18, 2, Jehová, roca mía y castillo mío. Salmo 31, 3, porque tú eres mi roca y mi castillo. Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando la palabra en muchas ocasiones se refiere a la roca, en la mayoría de las ocasiones se utiliza el término la roca para referirse a Cristo. Si nosotros analizamos el contexto de este pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta que en este caso específico, al mencionar la roca, Jesús no se está refiriendo de manera directa a su persona, sino a sus palabras. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y evidentemente construir sobre las palabras de Jesús equivale a construir, es decir, que construimos sobre Jesús como tal. Pero de manera directa, indirectamente se refiere a Cristo en su persona, pero de manera directa se está refiriendo a sus enseñanzas. Y es bueno hacer esta distinción porque más adelante vamos a ver, digamos que la importancia de esto. Entonces nosotros tenemos que Jesús considera que un verdadero profesante, un verdadero cristiano, un verdadero creyente es aquel que escucha y obedece las enseñanzas de Cristo. Es aquel que escucha y obedece las enseñanzas de Cristo. Y Él está diciendo aquí que ese creyente es como un constructor prudente. ¿Y por qué le llama prudente? ¿Por qué lo considera prudente? Bueno, nosotros vemos en los textos, tanto el versículo 24 como el versículo 25, que Jesús dice, bueno, porque edifica sobre la roca, edifica sobre una base sólida. Y ciertamente es así, pero lo interesante es que cuando nosotros traducimos del griego al español la palabra prudente, como todos sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando traducimos del griego al español la palabra prudente, nos vamos a encontrar que se traduce como sensato o como precavido. Hombre precavido. O sea, que prudente es alguien que prevé una situación y se prepara para ello. Se anticipa a lo peor. Jesús está diciendo que el constructor que construye su casa sobre la roca, que son sus palabras, sus enseñanzas,
Está siendo prudente porque al construir sobre la roca está previendo cualquier situación que pueda acontecerle. Se está anticipando a cualquier peligro que pueda ocurrir para poder resistir cualquier situación de dificultad. Por eso nosotros vemos que el constructor prudente edifica sobre un cimiento sólido. Y Jesús dice que este que edifica sobre un cimiento sólido es un constructor prudente o precavido. Pero nosotros podemos decir también, y esto es importante, yo quisiera que prestáramos mucha atención a esto también. Esto es muy importante. Nosotros podemos decir también que este constructor es prudente, hermanos, porque es un hombre humilde. Porque es un hombre humilde. ¿Y por qué decimos esto? Y yo voy a usar aquí una parábola personal para yo tratar de darme a entender mejor. Este constructor prudente es similar a una persona que va y compra un mueble desarmado en una tienda. IKEA, vamos a darle algún crédito que se le dice, no sé, publicitario a IKEA. Usted va a IKEA, es una persona que va a IKEA y compra un mueble desarmado en una tienda para llevarlo a su casa y armarlo él mismo en su casa. Entonces esta persona llega a su casa, destapa la caja, despliega todas las piezas de este mueble, toma el manual de instrucciones, el manual que tiene el mueble para instalarlo, y entonces esta persona le echa un vistazo a este manual, lo ve y empieza a hacer exactamente todo lo que dice este manual de instrucciones. Todo. Esta persona lleva al pie de la letra cada una de las instrucciones del manual, sin hacer absolutamente nada que no sea contrario o que sea contrario, sin no hacer nada que sea contrario a lo que dice el manual, ni nada que no esté en el manual. No hace ni nada que sea contrario a lo que dice el manual, ni nada que no esté contenido en el manual. En definitiva, esa persona arma ese mueble de esa forma porque confía en que la persona que elaboró ese manual de instrucciones es alguien que conoce mejor el mueble que él. Confía que es alguien que tiene mayor capacidad que él, que tiene mayor experiencia que él. Así que esa persona pone toda su confianza en las enseñanzas de aquel que elaboró ese manual por dos razones. La primera, porque reconoce su incapacidad, y la segunda, porque reconoce la gran capacidad del autor del manual. ¿Qué produce entonces ese convencimiento de que él no tiene capacidad, pero quien hace el manual sí tiene capacidad? Eso produce obediencia. Produce un sometimiento a las instrucciones del manual. Así que este constructor no solo es prudente porque es precavido y construye sobre la roca firme, previendo cualquier situación adversa que acontezca, sino que es un hombre prudente porque su humildad es la que lo mueve a ser prudente. Su prudencia descansa en su humildad. Su humildad es la razón de su prudencia. Esa humildad es la que lo mueve a someterse en obediencia a las enseñanzas de aquel que tiene mayor conocimiento que él. A las enseñanzas de aquel que él considera como superior a él. La verdadera prudencia de este hombre radica en que desestima su propio conocimiento, su propia capacidad para humillarse y someterse en obediencia a las enseñanzas de aquel que él reconoce está más capacitado que él. Y ese hombre prudente representa a un verdadero creyente, a un verdadero profesante del Evangelio, que edifica su vida sobre las enseñanzas de Jesús, no sobre su propio conocimiento, sobre su propio juicio o sobre su propia justicia. Cuando como creyentes nosotros edificamos nuestra vida sobre las enseñanzas de Jesús,
Estamos fundando los cimientos de nuestra vida espiritual sobre la roca. Pero también le estamos diciendo a Jesús que nos humillamos y reconocemos su grandeza y nuestra pequeñez, su infinito conocimiento y nuestra gran ignorancia. Es un creyente, en un creyente verdadero, lo primero que nosotros vemos es la humildad y luego el sometimiento a Cristo, que se manifiesta mediante la obediencia a sus enseñanzas, a sus palabras. Así que cuando Jesús habla del hombre prudente, se está refiriendo a un creyente que edifica su vida cristiana sobre sus enseñanzas, sobre las enseñanzas de Cristo. Está previendo las dificultades de la vida y sabe que cuando esas dificultades vengan, su vida va a resistir porque está fundada sobre un cimiento sólido, está fundada sobre la roca. Así que el hombre prudente no es prudente por ser inteligente, en este caso. No nos confundamos. No es prudente necesariamente por ser inteligente. Sí, es inteligente, pero es humilde. Su inteligencia viene de su humildad. Él reconoce que no tiene la capacidad y pone su confianza en el que sí tiene la capacidad. Pone su seguridad en el que él sabe que está seguro, que es Cristo Jesús, y construye sobre las enseñanzas de Cristo. Jesús está diciendo que un verdadero creyente es aquel que edifica su vida sobre el Evangelio, sobre las enseñanzas de Cristo, porque no solo escucha la palabra, sino también porque se humilla y la obedece poniéndola en práctica. El constructor insensato, por otra parte, Jesús habla de otro constructor, y a este constructor él le llama insensato. Dice que este es un constructor que es insensato, que es distinto al otro. Jesús compara a este constructor con otro tipo de creyente. Jesús dice, hay un creyente que escucha sus palabras, pero que no las hace. Y Jesús dice que ese creyente es un constructor insensato, es un creyente que desobedece, que no se rige por lo que establece su palabra o por las enseñanzas de Jesús. Y Jesús dice en la porción que nosotros vemos en los versículos del 21 al 23, que este creyente no entrará en el reino de los cielos. En aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, pero como no obedecieron, como no hicieron la voluntad del Padre, serán rechazados y se le negará su entrada al reino de los cielos. Este constructor insensato es un creyente que también escucha las palabras de Jesús. Les escucha también. Igual que el otro creyente, este también escucha las palabras de Jesús. Pero a diferencia de el constructor prudente, este no las hace. Este es un oidor de la palabra, mas no un hacedor de ellas. Y volviendo otra vez a Santiago, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto quiere decir, toda esta jerga, quiere decir que una persona que dice que ha conocido a Jesús, pero que no lo obedece, no puede tener una imagen duradera de en qué consiste la nueva vida en Cristo. Es una persona que vislumbra a Cristo, la ve en un espejo, sí, yo vislumbro a Cristo. Y puede también vislumbrar todo lo que Cristo puede hacer en su vida. Pero la imagen que tiene de Jesús y de la nueva vida en Jesús, pronto se olvida, inmediatamente se aparta del espejo, se va. Es una imagen que se desvanece, es una imagen que desaparece. Su experiencia con el Evangelio es vacía, superficial y efímera. Pero así como nos preguntamos por qué dice prudente, ¿por qué dice insensato? Y los versos 26 y 27, sobre todo el verso 26, nos dice por qué. Porque construye sobre la arena, no construye sobre la roca. Jesús compara a este creyente con un constructor insensato que construye su casa sobre la arena. Y cuando viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos y golpean con ímpetu la casa, ella no resiste y se cae.
se cae. Deja entrever que este tipo de constructor representa un creyente que no edifica su vida espiritual sobre Cristo y sobre sus enseñanzas. La casa representa la vida espiritual del creyente, la vida cristiana del creyente. Así que este es un creyente que no edifica su vida cristiana, su vida espiritual, sobre las enseñanzas de Cristo. Edifica sobre la arena, sobre un terreno inestable. Por eso cuando viene la dificultad, la casa se cae. Escucha las palabras de Jesús, pero no las obedece. No hace la voluntad del Padre. Y no hace la voluntad del Padre porque no ha creído. Por eso edifica su vida sobre la arena, sobre un cimiento inestable. Pone su esperanza en su propia justicia y no en la palabra de Dios. Y por eso cuando viene la aflicción, la tribulación, vienen los problemas, las discusiones, las controversias, y embaten con ímpetu su vida cristiana, su vida espiritual, bueno, pues no resiste y se cae. A diferencia del hombre prudente, este es un hombre insensato, porque no es humilde. Es un hombre insensato porque no es humilde. Esta es otra persona que va también a la misma tienda. Este otro que va a IKEA. Compra el mismo mueble desarmado para instalarlo en su casa. Llega a su casa, también abre la caja. También despliega todas las piezas. También abre el manual. Y lo ve. Jesús está hablando aquí. Dice que escuchan mis palabras. Los dos escuchan las palabras, los dos ven el manual. Pero al verlo, él decide mejor utilizar su propio método para armar el mueble. Esta persona arma este mueble de esta forma porque entiende que tiene el conocimiento suficiente como para prescindir del manual. No, yo no necesito el manual. Yo voy a prescindir de él. Yo tengo el conocimiento suficiente para yo armar este mueble. Yo tengo el conocimiento suficiente para yo edificar mi casa. Y él reconoce que la persona que elaboró el manual, al igual que el otro, él reconoce que es alguien que conoce mejor el mueble, que sabe más del mueble que él. Él reconoce que la persona que elaboró el manual tiene mayor capacidad y mayor experiencia que él. Pero a diferencia de la otra persona, esta no reconoce su incapacidad. Está convencida que es capaz. ¿Y qué produce ese convencimiento? ¿Qué produce el estar convencida de que es capaz? Desobediencia. Desobediencia. Produce un rechazo a someterse a las instrucciones del manual. El constructor prudente es un hombre humilde, mientras que el constructor insensato es un hombre arrogante. El constructor prudente se humilla y somete su vida espiritual, sus acciones, sus pensamientos y sus sentimientos al juicio de la justicia de Dios. El constructor insensato se engrandece y rige su vida espiritual por la justicia de los hombres o por su propio conocimiento. Y un ejemplo que les puedo dar, aquellos que son ingenieros pueden entenderlo mejor, aunque es sencillo. Cuando usted va a construir un edificio, bueno, usted llama a un calculista y ese calculista viene y le dice a usted cuál es, digamos que, la dimensión que deben tener sus columnas, dónde deben estar sus columnas de apoyo, cuál debe ser la dimensión de esa columna, cuál debería ser el grosor de las varillas, todo ese tipo de cosas. Porque el calculista ha hecho un cálculo en base al, digamos que al peso de la edificación, a la carga de toda la edificación, y él ha dicho, para que la edificación pueda mantenerse en pie, tú necesitas construir con estas especificaciones. ¿Y qué ocurre? Que el constructor prudente obedece y construye, digamos que siguiendo estas especificaciones, estas enseñanzas, o estas normas, estos datos que le ha dado alguien que se supone que sabe más que él.
Pero el constructor arrogante dice, no, espérate, eso lleva demasiado dinero. Vamos. No, pero señor, el calculista, yo sé de eso. Sí, él sabe, yo sé que él sabe. Yo sé que él sabe mucho. Y sé que de eso que él vive, pero yo sé también. Yo de eso sé. Así que vamos a ahorrar un dinerito. Mira, esta columna, en vez de construirla con esta dimensión, vamos a construirla con esta. La varilla, un poquito más. Entonces, ¿qué ocurre? Que construye en desobediencia, no acata, entonces no se somete a las enseñanzas o a las recomendaciones de aquel que sabe más que él. Y entonces cuando viene un terremoto, se cae la edificación. Hay un programa que a mí me gusta ver mucho, esto otro ejemplo que quisiera ponerles. Me gusta ver mucho y mi esposa dice que yo soy masoquista porque a mí me gusta verlo justo antes de viajar. Justo antes de yo viajar, no sé por qué se me ocurre con ver un programa que se llama Catástrofes Aéreas. Y me pongo a ver este programa, Catástrofes Aéreas. Resulta que en un episodio veo que hay un avión que está en la pista listo para despegar, justo para despegar. Y este avión es dirigido nada más y nada menos que por el piloto más reconocido de la línea aérea completa, el de mayor experiencia, el de más conocimiento. Un piloto no solamente reconocido por esa línea aérea, sino reconocida mundialmente. Este piloto era el piloto de una línea aérea que creo que es suiza, no recuerdo realmente, pero me parece que es suiza, que se llama KLM. Pero ya ustedes sabrán o buscarán. Y este piloto está ahí justo en la pista, listo para aterrizar en Islas Canarias. Me parece que fue esta situación. Y está ahí en Isla Canaria, este piloto, ahí en la pista, desesperado por salir a tomar vuelo. Tiene su avión lleno. Por cierto, en ese momento el avión más grande que había en ese momento en la aviación. Y él está ahí con ese avión lleno de pasajeros, un avión con casi 500 y pico de pasajeros, esperando para despegar. Y la torre de control le dice, calma, yo te voy a decir cuándo tú vas a despegar, porque la pista está llena de neblina. No hay visibilidad, tú no puedes despegar si yo no te doy la autorización. Y resulta que tiene mucho tiempo este piloto ahí, y la aviación, el tiempo cuesta dinero. Y en un momento el piloto le dice al copiloto, que es una persona menos experimentada, más joven, le dice, vamos a despegar. Y el copiloto le dice, pero no hay visibilidad, capitán. Vamos a despegar, tranquilo, que yo sé lo que yo estoy haciendo. Vamos a despegar. Entonces, esta persona dice, bueno, este gran hombre, este gran piloto sabrá. Y nada. Y sin darle permiso, el piloto, entonces, empieza el despegue. Resulta que ya despegando, justo levantando, como se dice, el morro de la nave, se encuentra a mitad de pista con un avión que estaba carreteando, como se dice en el argot de la aviación. Un avión que estaba carreteando. Justo despegando, ya tenía prácticamente la rueda de adelante arriba. ¿Y qué ocurrió? Que chocó con ese avión y murieron más de 500 personas. Es el accidente de aviación más grande que haya acontecido. ¿Por qué aconteció? Por un edificador arrogante. Por un constructor arrogante. No tuvo la humildad de reconocer que aunque él fuera el gran capitán, él tenía que someterse a las instrucciones y a las órdenes de la torre de control. Así pasa con muchos creyentes que son arrogantes y no quieren someterse a las instrucciones y las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Y terminan con su vida espiritual en el piso y terminan en una gran tragedia. Lo interesante es que, así como muchas personas dicen que no hacen,
y se consideran cristianos. Así también muchas personas que no escuchan se consideran cristianos también. Muchas personas que no hacen se consideran cristianos. Muchas personas que no escuchan, que escuchan pero que no hacen, también se consideran cristianos. Ambos viven una falsa profesión. El que dice pero no hace, el que escucha pero que no hace tampoco, pero que no obedece. Ambas viven autoengañadas. Pero al analizar lo que hemos hablado, nos damos cuenta que la razón principal, hermanos, y fundamental de esta confusión de vivir autoengañados se debe básicamente al concepto que tienen ellas de sí mismas, estas personas, el concepto que tienen estas personas de sí mismas y el concepto que tienen de Dios. Tienen un concepto muy bajo de Dios y un concepto muy alto de ellas mismas. Por eso son arrogantes, no pueden ser humildes. Por eso creen que ser cristiano se reduce a ir a la iglesia, a pertenecer a una comunidad de fe, estar en un grupo de chat, de WhatsApp, tener una vida moralmente correcta, poner un sticker, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el vehículo. ¿Entienden que ser cristiano es eso? Porque su concepción de Dios es tan bajo, su concepto de Dios es tan baja, bueno, que para ellos eso es ser cristiano. Y eso es lo que venden muchas iglesias, para atraer a todas estas personas. Lo que venden muchos pastores, muchos falsos profetas. Un evangelio barato, rápido y cómodo. Un evangelio barato, rápido y cómodo. Eso es lo que venden. Ah, ok, la gente lo que le gusta es esto. Bueno, vamos a vender esto. Un evangelio enano, con un Dios enano. Un evangelio pequeño con un Dios enano. Al que no respetan. Al que no les rinden reverencia. Y al que muchas veces se dirigen de cualquier manera. Por eso nosotros vemos iglesias convertidas en discotecas, centros de culto a la figura del hombre, a la figura del pastor, no a la figura de Dios. Porque tienen un concepto muy alto del hombre y un concepto muy bajo de Dios. Por eso las vidas espirituales de muchas de estas personas descansan sobre la base de sus propios conocimientos, sobre la base del conocimiento de los falsos maestros. Si no es sobre la base de lo que ellos piensan, es sobre la base de lo que piensan los falsos maestros, a quienes ellos siguen. Sus vidas no descansan sobre las enseñanzas del Dios pequeño. A veces sus vidas descansan sobre las enseñanzas de un Dios insignificante. Ni siquiera de un Dios pequeño. De un Dios inexistente. De un Dios que se han creado ellos a imagen y semejanza de ellos, de lo que ellos creen que es Dios, de lo que ellos creen que es el Evangelio. Y construyen sus casas, sus vidas cristianas basadas en eso, en sus propias enseñanzas. Quieren alcanzar la vida eterna, pero no quieren transitar el camino angosto. Quieren alcanzar la vida eterna, pero transitando el camino espacioso, sin obediencia, sin sometimiento a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Que retuercen la voluntad de Dios, retuercen las enseñanzas de Jesús. Y entonces empiezan a darle una interpretación conveniente a lo que dice el Evangelio, para acomodar el Evangelio a sus vidas, no para acomodarse ellos al Evangelio, para acomodar el Evangelio a sus vidas. Porque el que se tiene que acomodar aquí es Dios, a mí, no yo a Dios. Edifican sobre las enseñanzas de un evangelio personal. No edifican sobre el evangelio según San Mateo, sobre el evangelio según San Marcos, sobre el evangelio según San Lucas o sobre el evangelio según San Juan. No. Como diría un amado pastor, ellos edifican sobre el evangelio según San Yo. Es el evangelio sobre el que yo edifico, o sobre el que edificamos, sobre el evangelio según San Yo, porque es conforme lo que yo entiendo, conforme lo que yo creo, no conforme lo que Jesús en sus enseñanzas me ha dejado aquí. Sí, Jesús sabe de eso, sí, no, él escribió el manual, sí, él sabe de eso, sabe mucho, yo reconozco que él sabe mucho de eso, claro, pero yo voy a construir mi casa a mi manera. No es una cuestión de prudencia.
Hermano, no es una cuestión de que uno es más inteligente que el otro. No. Es una cuestión de humildad. No somos humildes. No nos queremos someter. En fin, como ya dijimos, la clave de todo esto tiene que ver con que tenemos un concepto muy bajo de Dios y a veces un concepto muy alto de nosotros mismos. Y la verdad es que eso ocurre porque muchas de estas personas son personas que realmente no han creído en Jesús, viven vidas de aparentes creyentes, pero en realidad no lo son. Y dice el verso 23, que en aquel día, óigame bien, hermano, dice el verso 23, que si usted y yo estamos en esa situación, en aquel día, cuando seamos confrontados por el mismo que escribió el manual, el mismo autor del manual de instrucción, y nosotros le digamos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, si nosotros no hemos llevado una vida de un verdadero profesante, ese autor de ese manual nos va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que como no han creído en Jesús, es imposible que puedan hacer la voluntad de Dios. Y como no pueden hacer la voluntad de Dios, no pueden edificar sus vidas sobre el evangelio genuino de Cristo, sino sobre una imitación barata de un evangelio que ellos se crean. Edifican sobre arena y cuando viene la lluvia, viene y golpean los ríos y los vientos con ímpetu, no pueden resistir y se caen. Su vida espiritual se cae. Viven vidas cristianas inestables. La vida del constructor prudente es una vida cristiana estable. Hay estabilidad. En la vida del constructor insensato es una vida cristiana inestable. No hay estabilidad. Y un verdadero creyente tiene que tener estabilidad. No es que viva en una perfección, porque de este lado del mundo, de este lado de la eternidad, de este lado, en este mundo corrupto, este mundo imperfecto, la perfección no existe, la santidad plena no existe. El único que fue santo plenamente ya partió de este mundo, pero tiene que haber cierta estabilidad en la vida del cristiano. No puede ser una vida de inestabilidad. Vemos cristianos que viven con una inconsistencia. Hoy están, pero mañana no. Hoy están en la iglesia, mañana no están en la iglesia. No les gusta escuchar la palabra de Dios, no les gusta ver las reflexiones bíblicas. No, yo voy a ver esto, voy a ver una película ahora. Yo ahorita después veo la reflexión del pastor René, o yo veo ahorita la reflexión del pastor Francisco. Tienen que ser inestables. Son personas de doble ánimo, que no están firmes, porque no han edificado sobre las enseñanzas de la palabra de Dios, sobre las enseñanzas de Cristo, sino sobre la arena. Y dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermanos, en todos sus caminos. Un verdadero creyente no es inconstante. Pero un falso creyente no tiene una convicción firme del evangelio. Hoy escucha a este pastor, ok, sí. Mañana escucha al otro, pasado mañana escucha a fulano o fulana. El mes que viene se escucha a sí mismo. Y así siguen toda la vida. Buscando aquí, allá. Es insensato. Volviendo a la pregunta de por qué es insensato. Es insensato porque así como es una insensatez del constructor edificar su casa sobre la arena, así también es una insensatez del creyente edificar su vida cristiana sobre cualquier cosa que no sea el cimiento firme de la roca que es la palabra de Dios. Sobre el evangelio. Ahora, hermano, la pregunta importante es, entrando ya en la parte final, ¿cuál es nuestro cimiento? Si el cimiento sobre el cual nosotros hemos edificado son las enseñanzas de Jesús, no importa que pase lo que pase, nuestra vida cristiana, nuestra casa, se mantendrá en pie. Nuestra vida espiritual se mantendrá en pie, porque habremos edificado sobre la roca, porque estamos edificados sobre la roca.
Pero como nosotros vimos, para poder edificar sobre la roca es necesario ser hacedores de la voluntad de Dios. Es necesario obedecer las enseñanzas de Cristo. Y para ello es necesario, hermanos, lo más difícil, echar a un lado todo lo que no sea el consejo de la palabra de Dios. Cualquier cosa que no sea el consejo de la palabra de Dios o las enseñanzas de Jesús son arena en la superficie del hombre. Son arena. Arena. Aquí tenemos a dos edificadores que han escuchado la palabra de Dios. Los dos han escuchado la palabra de Dios. Los dos están construyendo su casa, su vida cristiana. Pero hay uno que se humilla y edifica su vida espiritual bajo la dependencia de Dios, conforme a la justicia de Dios, porque reconoce la superioridad de Dios, su autoridad, porque conoce el señorío de Cristo. Mientras que el otro edifica su vida conforme a su propia justicia y conforme a su propio entendimiento. Uno construye tomando en cuenta cómo opera la justicia de Dios, mientras que el otro lo hace tomando en cuenta sus propias reglas. Las reglas conforme a las que opera su propia justicia. Así que el hombre insensato construye poniendo su dependencia, su humildad, lo hace poner su dependencia. No, su arrogancia, perdón, lo hace poner su dependencia en su propio entendimiento. La arrogancia del hombre insensato hace que él ponga su dependencia en su propio entendimiento, en cosas distintas a las enseñanzas de Jesús. Cosas como, por ejemplo, la concepción acerca de la vida, acerca del dinero, acerca del pecado, en fin, sus creencias acerca de lo que él considera bueno, lo que él considera malo. No, la Biblia dice que eso es malo. No, pero mira, tú sabes que yo creo que tenemos que verlo de esta manera. Y no se somete en humildad a las palabras de Jesús porque no reconoce el señorío de Jesús sobre su vida. Y por eso edifica sobre la arena. Por eso edifica sobre la arena. Para que un cristiano pueda fundar bien el cimiento de su vida cristiana, es necesario que el creyente quite toda esa arena y cabe profundo hasta encontrar roca firme. Y la vida cristiana, por su lucha con el pecado, es como un edificio muy alto, cuyos cimientos tienen que estar bien profundos. Mientras más alto el edificio, sus cimientos toman más profundidad. De lo contrario, se cae con facilidad. Hay creyentes que así como no quieren transitar por el camino angosto de sacrificios y de privaciones, tampoco se quieren esforzar y cavar para edificar sus vidas sobre la roca. Prefieren no depender de la justicia de Dios para no someterse a su estándar y así no tener que sacrificarse y poder edificar sus vidas cristianas sobre la arena, aunque sea una superficie poco profunda y poco estable o inestable. No quieren cavar profundo porque no quieren despojarse de todas esas cosas. Por eso se engañan a sí mismos pensando que están transitando el camino angosto que conduce a la vida eterna, cuando en realidad están caminando el camino espacioso que los llevará a la muerte, a la perdición, a la condenación. Transitar el camino angosto conlleva el sacrificio de despojarse de todas esas cosas y someterse a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de Jesús. No podemos transitar con todas estas cosas por el camino angosto, no caben. Lo mismo ocurre con cavar profundo para establecer cimientos sobre la roca. Eso también conlleva el sacrificio de deshacerse de la arena superficial, deshacernos de nuestra propia opinión, de nuestras propias convicciones personales y cavar hasta que nuestro cimiento se pueda fundar sobre la roca que son las palabras de Jesús. Pero son creyentes que están atados a su propia justicia, a la comodidad de edificar sobre la arena y no quieren dejar de poner su confianza en estas cosas. No quieren dejar de poner su confianza en su propio juicio, en su propia justicia, en su propio conocimiento. Por eso son presas fáciles de los falsos maestros. Por eso escuchan con agrado de estos cuando les dicen que sí, claro, usted puede transitar por el camino angosto con todo eso. ¿Cómo no? Usted puede edificar su vida también sobre la base de sus propias ideas y su propia justicia. Y aún así, usted puede alcanzar el reino de los cielos. Eso es como dulce a los oídos de aquel que no quiere dejar la carga, que no se quiere sacrificar, que no se quiere someter. Por eso muchas de esas iglesias están llenas de falsos profesantes. Porque eso es lo que quieren oír. No quieren que le hablen de sometimiento ni de obediencia. Es
Estos dos constructores son dos creyentes que a la vista de los demás cristianos construyen casas o vidas espirituales similares. Y dice el pastor John MacArthur, ambos proceden a edificar una casa después que han oído acerca del camino de salvación. El hombre prudente edifica su casa, que representa su vida, sobre estas palabras de Jesús. La deducción es que el hombre insensato, aunque oye estas palabras de Cristo y no las hace, cree que su casa es segura simplemente porque ha oído y reconocido las palabras. Cree que la vida que lleva es cristiana y que, por tanto, es agradable a Dios. Y el mismo pastor John MacArthur dice, ambos constructores tienen confianza en que sus casas resistirán, pero la confianza de un hombre está puesta en el Señor y la del otro hombre está puesta en sí mismo. Uno no lo puede distinguir a simple vista, porque la gran diferencia que hay entre sus vidas o entre sus casas está en sus cimientos, y sus cimientos están ocultos. Tiene que ocurrir una situación de dificultad para que entonces nosotros nos demos cuenta, pero mira fulano, no estaba como muy edificado él, ¿no? Sobre la roca. Se fue para el mundo. Míralo en el mundo. ¿Y en dónde era que él estaba edificado? Parece que era en la arena. Aquel que edificó sobre las tradiciones religiosas, sobre su propia opinión, sobre sus convicciones, sobre sus propias especulaciones, sobre las normas humanas, edificó sobre un terreno arenoso. Edificó sobre un terreno inestable, hermanos. Todas estas cosas son inestables. Por eso cuando vienen las lluvias y golpean los vientos con ímpetu, la casa se cae. La vida de un falso creyente, como ya dijimos, es inestable. Está fundada sobre la arena. La casa edificada sobre las rocas es la vida de humillación y de obediencia. La vida del verdadero creyente que Jesús les ha descrito a sus discípulos y a todas las personas que le escuchan a lo largo de todo el Sermón del Monte. Por eso es que cuando estudiamos la palabra tenemos que estudiarla de manera integral. Nosotros no podemos tratar de hacer doctrina de un versículo. Esto que está diciendo Jesús aquí, en estos últimos versículos, lo ha venido diciendo desde el capítulo 5. Desde que empezó. ¿O acaso Jesús no está diciendo en el capítulo 5 que debemos ser luz en medio de la oscuridad? No está diciendo que el cristiano es luz, es luz y que el no cristiano es oscuridad. Asimismo, el falso profesante es oscuridad. Es oscuridad. ¿Cuál es el camino que hemos estado transitando, hermanos? ¿Cuáles son las voces que hemos estado escuchando? ¿Cuál es la fe que hemos estado profesando? Hoy nosotros vemos un mover hacia Cristo como pocas veces hemos visto. En mis 46 años de vida, nacido en el Evangelio, aunque fundado sobre la roca que es Cristo a los 34 años, fundado sobre cualquier otra cosa antes de ahí, espero que Dios me mantenga fundado sobre la roca que es Él. Pero en mis 46 años, nacido en la iglesia, yo nunca había visto un mover como el que yo estoy viendo ahora, de todo un pueblo buscando el rostro de Dios. Hoy vemos eso. Vemos un avivamiento y un deseo inusual hacia la palabra de Dios. Vemos los barrios completos que se postran. Vemos imágenes de barrios que se postran, se arrodillan ante Dios. Yo vi una imagen de esa y yo me engranojé. Me dio ganas hasta de llorar. Vemos la policía, vemos los médicos, vemos los militares, vemos el otro día vi la Fuerza Aérea, vi el ejército, vi un helicóptero y vi la imagen de Cristo y de verdad que eso conmueve. Ahora, es importante analizarnos y saber si eso ocurre porque nuestra arrogancia nos ha hecho edificar sin el manual de instrucciones y ahora que la dificultad ha llegado a nuestro pueblo, nos damos cuenta que no somos tan capaces como creíamos. Que edificamos por nuestra propia cuenta y no somos tan capaces como pensábamos.
sería bueno saber si muchas de estas personas están buscando a Dios de manera conveniente porque se han dado cuenta que han estado edificando sobre la arena, porque se han dado cuenta que no han estado cavando, buscando profundidad y han edificado sobre un cimiento inestable. Sería bueno saber si esa es la realidad. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero Dios quiere verdadero arrepentimiento. Dios quiere verdadera conversión. El autoengaño puede funcionar momentáneamente con nosotros, pero con Dios no funciona. A Dios nadie lo puede engañar. Dios no quiere que los creyentes que han edificado sobre la arena reciban todos los domingos, todos los días, palabras de aliento, para que cuando pase todo esto, sigan caminando por el camino espacioso y sigan edificando sobre la arena. Dios no quiere eso. No, claro, Dios quiere llevar consuelo, llevar paz, llevar tranquilidad a su pueblo. Sí, pero no para que sigamos edificando sobre la arena. No para que sigamos edificando sobre la arena, hermanos. No para que sigamos autoengañándonos. La culpa de muchos de nosotros como creyentes está siendo anestesiada en muchas ocasiones, en estos tiempos, cuando en muchas de estas iglesias en donde se predica el evangelio de la prosperidad, todo lo que se predica es que Dios está con nosotros y que Dios y que nada nos va a dañar y que nada nos va a afectar y que somos invencibles con Dios y somos una especie de Superman y una especie de Mujer Maravilla. Sus culpas están siendo anestesiadas cuando muchos de ellos, incluyendo sus pastores, los que tienen que escuchar es la reprensión del evangelio. Porque han vivido vidas de falsos profesantes. Porque transitan el camino espacioso. Porque han edificado sus vidas cristianas sobre la arena. Y hoy vuelven sus rostros a Dios de manera conveniente. En una obediencia conveniente. Circunstancial. Muchas veces solo obedecemos a Dios bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones. Y Dios quiere una obediencia genuina, no una obediencia que nace del pánico y del terror. El que edifica sobre la arena no es obediente solamente cuando llega el pánico y el terror o cuando llega el miedo. El que edifica sobre la roca, pero el que edifica sobre la arena, ese obedece convenientemente. Nosotros podemos descansar confiados. No estoy diciendo lo contrario. Podemos descansar confiados en que nuestras vidas descansan en la mano del Señor. Pero nosotros debemos reflexionar, hermanos. Nosotros debemos reflexionar, hermanos, acerca de si Dios ha permitido esto para disciplinarnos. Nosotros tenemos como un propósito en esto. Nosotros tenemos que buscar un propósito en esto, hermano. Y nosotros tenemos que identificar si Dios nos está disciplinando. Si Dios está disciplinando a su iglesia, que es lo mismo que disciplinarnos a nosotros. Porque decimos que los templos están cerrados y que las iglesias siguen abiertas porque nosotros somos la iglesia. Entonces, si Dios está disciplinando a la iglesia, Dios te está disciplinando a ti y me está disciplinando a mí. Tenemos que saber si Dios está permitiendo esto para disciplinarme, para hacerme más obediente, para hacerme más humilde.
Si Dios ha permitido esto para aplastar la arrogancia del hombre. Y quizá para aplastar mi propia arrogancia. Quizá Dios está permitiendo esto para que muchos nos demos cuenta sobre qué terreno estamos edificando. Si no hemos estado viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, no podemos salir de esta crisis, no podemos salir, hermano, de esta crisis para volver a la misma vida de inestabilidad. No, esa es la tragedia. La tragedia no es que estemos entrancados en nuestras casas, que no podamos salir, que estemos constreñidos, metidos, como ya he dicho, metidos como cavernícolas en las cavernas, escondiéndonos. Esa no es la tragedia. La tragedia es que todo esto pase y que nosotros sigamos la vida que nosotros estamos llevando. Esa es la verdadera tragedia. La tragedia es que Dios nos salve, Dios nos proteja, pero nos proteja para seguir caminando el camino espacioso y seguir edificando sobre la arena. La gran utilidad de este tiempo, hermanos, es que la humanidad y los creyentes que han estado viviendo una profesión de fe falsa sean confrontados y vuelvan sus rostros a Dios de verdad. De verdad, no por conveniencia. Que comprendan la seriedad que implica esta enseñanza que Jesús nos está dejando aquí en este texto. Que entendamos lo beneficioso que es aplicarnos esta enseñanza a nosotros mismos, porque el juego de la falsa profesión de fe es muy peligroso, es jugar con Dios, estamos tratando de engañar a Dios. Hermano, estamos tratando muchas veces de engañar a Dios y es un juego peligroso. Dice el pastor John Stott acerca de este peligro. Al aplicar esta enseñanza a nosotros mismos, necesitamos considerar que la Biblia es un libro peligroso de leer y que la iglesia es una sociedad a la que es peligroso unirse. Porque al leer la Biblia oímos las palabras de Cristo y al unirnos a la iglesia decimos que creemos en Cristo. En consecuencia, pertenecemos a la compañía descrita por Jesús como los que oyen su enseñanza y lo llaman Señor. Esto coloca sobre nosotros la seria responsabilidad de asegurarnos que lo que sabemos y lo que decimos se traduzca en lo que hacemos. Es peligroso decir que yo soy cristiano, decir que yo escucho las palabras del Señor, pero hago lo que a mí me da la gana. Es muy peligroso. Jesús inicia el Sermón del Monte, como ya dijimos, diciéndonos que debemos ser lo opuesto al mundo. Y con esto ya sí estoy terminando. Pero como muchos no quieren romper radicalmente con el pecado, hermanos, no quieren ser luz. No quieren ser luz, prefieren atenuar el resplandor de su luz para que la puerta no sea tan estrecha y el camino no sea tan angosto. Para no tener que cavar tan profundo. Entonces, como no cavan profundo, sus raíces y sus cimientos no tienen profundidad y por eso sus convicciones cristianas, la de este constructor insensato o la de este tipo de creyente, por eso sus convicciones cristianas no son fuertes, porque no descansan sobre bases sólidas, sobre cimientos sólidos, cimientos que no son profundos como sus enseñanzas. Y es por eso que muchos, movidos por la comezón de oídos, escuchan la voz de cualquier falso maestro que les presenta una idea agradable a sus propias ideas. Escuchan la voz de falso maestro no porque los falsos maestros los engañan con sus artimañas, sino porque los engaña su propia concupiscencia, su propio deseo de hacer lo malo, su propio deseo de seguir pecando. Y cuando estos falsos maestros les dicen que es posible caminar por el camino estrecho sin dejar todos los pecados que se amontonan a su alrededor, ¿no verdad? Y que es posible cavar, edificar sin tener que deshacerse de la arena. Bueno, esta gente se amontonan alrededor de ellos para escucharlos, porque eso es lo que quieren escuchar. Para que sus palabras le sigan anestesiando sus culpas por no
obedecer la sana enseñanza del Evangelio, la sana doctrina de Cristo. Y esa es la razón por la que muchos abrazan varias ideas mundanas, como por ejemplo, que todos los extremos son malos. No podemos ser cristianos radicales. No podemos llegar al fanatismo. Tiene que haber un balance. Y esas son ideas que lo que transmiten básicamente es una idea de una profesión de fe falsa. Caliente. No frío, pero tampoco tibio. Una vida cristiana sobre la arena. Esas ideas lo que transmiten es una vida cristiana edificada sobre la arena. Un evangelio barato que se mezcla con mucho pecado y con muy poca santidad. O con nada de santidad. Y yo pregunto, ¿acaso no es un extremo o no es, digamos, que una expresión de fanatismo dar la vida por tus convicciones? No se puede ser fanático. No. Es un fanático. No podemos ser un fanático. Y dar la vida por tus convicciones. No es quizá una expresión de fanatismo. ¿Qué puede haber más de eso? ¿Y los apóstoles qué hicieron? Los apóstoles dieron su vida por sus convicciones, por lo que creían. Eran fanáticos. Y a veces yo no quiero dar mi vida por nada, porque yo no quiero dejar nada en mi vida, no quiero dejar una práctica pecaminosa en mi vida, ni siquiera una. Ay, no quiero leer la Biblia, no quiero sentarme a durar 1 hora y algo, viendo una película. Yo no estoy dispuesto a dar a veces ni 1 hora de mi tiempo. Y eso no es un fanatismo, pero un fanatismo hacia el otro lado. Eso no es ser radical hacia el otro lado. ¿Dónde está el equilibrio ahí? Y yo no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de que nos pongamos a hacer cosas que la palabra no dice para dar una falsa impresión de hombres santos y mujeres santas. No. Es el consejo de la palabra, lo que dice la palabra. Pero nos estamos inventando unas ideas mundanas y estamos absorbiendo estas ideas, vienen a nuestra mente y la gente nos las dice y las tomamos porque son agradables para nosotros, para nuestra forma de vida. Sí, que me hablen de paz, que me hablen de consuelo, pero que no me hablen de mi pecado. Que no me hablen de que yo soy un falso profesante. Que el pastor no venga de mí y dice, pero ven acá, yo no te veo en lo oculto. Oren por mí. Sí, claro. Claro que sí. Pero tú necesitas, hermano, y yo necesito la reprensión del Evangelio. Hace unos meses, yo tuve la oportunidad de escribir para un periódico que se llama Evidencia, un periódico cristiano, un artículo que se llama, y lo titulé, Me temo que no somos tantos. Y este artículo yo lo escribí a propósito de mi reflexión acerca del Sermón del Monte. Y en este artículo yo estoy tratando de desmontar la idea de que nosotros somos muchos. Usted escucha por ahí a la gente diciendo que la comunidad cristiana de la República Dominicana son 2 millones, 3 millones. Y eso lo vengo escuchando hace muchos años. Y eso es una visión de puerta ancha y de camino espacioso. Una visión cristiana incorrecta de pensar en las multitudes para Cristo, cuando es Cristo el mismo que ha dicho que son pocos los que entran por la puerta estrecha. Y que son pocos los que caminan el camino angosto. Que es al revés, que son muchos los que entran por la puerta ancha y que son muchos a los que Él le dirá en aquel día, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Pero queremos pensar que somos muchos. Y yo básicamente en este artículo desarrollaba una idea tratando de concientizar en el sentido de que eso no es así. De que lo que ocurre es que el secularismo del mundo ha penetrado la iglesia. Ha penetrado la iglesia. Y hoy tenemos la iglesia llena de falsos profesantes. De gente que cree que es cristiana, pero que no es cristiana. Entonces tenemos 2 millones, 3 millones, 4 millones. Mentira. Somos muy pocos. Somos muy pocos. Diga con fe, somos muy pocos. Dios nos ha hablado de muchos. No son muchos los que se van a salvar. Eso es lo que dice su palabra. Que yo quisiera, sí, pero lo que dice su palabra es eso. Somos muy pocos. La falsa profesión, los falsos profesantes, el secularismo del mundo ha penetrado la iglesia y ha traído
una falsa imagen de una comunidad grande, que no es una comunidad grande realmente. Es un cristianismo superficial. Es como dice un autor, es un cristianismo que tiene 1 kilómetro de ancho, pero 1 centímetro de profundidad. Y es el resultado del impacto que está teniendo el mundo en la iglesia, no la iglesia en el mundo. Porque la iglesia se ha secularizado. Yo veo la iglesia que yo veía hace muchos años y veo esta iglesia, y no me refiero a nuestra iglesia en sentido general, la iglesia en sentido específico, sino la iglesia en sentido general. Y veo esta iglesia de hoy y digo, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la reverencia? Hoy las mujeres se suben a los altares con ropas provocativas, indecentes. Y los líderes, en estos días hablaba con un líder que me decía que tenía cierto problema para poderle decir a alguien, porque te dicen, no, pero es un radicalismo. No, tú eres un radical. Tenemos una iglesia llena de falsos profesantes. Y dice este autor que ese tipo de cristianismo no resiste. Claro que no resiste, está fundado sobre la arena. Finalmente, hermanos, ahora sí, finalmente. El propósito de esta reflexión, hermanos, no ha sido traer desaliento. Es más bien para que aprovechemos este tiempo de tribulación, para que reflexionemos. Para que reflexionemos respecto de cuál ha sido la puerta por la que entramos, cuál es el camino por el cual estamos transitando y cuáles son las voces de los falsos profetas que estamos escuchando. El propósito es que reflexionemos acerca de la autenticidad de nuestra profesión de fe, que la revisemos, que digamos, ¿realmente yo soy cristiano? El propósito es que reflexionemos acerca de cuál es el cimiento sobre el cual están fundadas nuestras vidas. El propósito de esta reflexión es que en este tiempo de tribulación por el cual estamos atravesando, hagamos una evaluación completa de todas estas cosas, para que ninguno de los que escuchan este mensaje o que habrán de escucharlo, en aquel día cuando sean confrontados por el Señor, escuche de sus labios decir, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. El propósito de esta reflexión es que si hay alguno de nosotros que ha entrado por la puerta ancha y que transita el camino espacioso, pensando que camina por el camino angosto, deje de autoengañarse, crea en Cristo como su único Salvador, entre por la puerta estrecha, camine el camino angosto, edifique su vida sobre las palabras de Cristo y alcance el reino de los cielos. Ese es el propósito de esta reflexión. Si yo fuera a resumirlo todo, o todo lo que hemos hablado, yo hablaría del señorío de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, no de labios, no decir Señor, Señor, sino que realmente Cristo y sus enseñanzas sean el Señor de nuestras vidas. Aquellos para los que de verdad Cristo es su Señor y no una simple declaración, son los que verdaderamente han creído en Cristo, son los verdaderos cristianos, son los que dicen y hacen, los que escuchan y obedecen, los que edifican sobre la roca y no sobre la arena. Dios te bendiga, hermano.